Quiero agradecerle a Soyel Mendoza por haberme contactado y mandado esta historia, que surgió a raíz de la historia del Nahual de la Batalla de Puebla. Si no la han visto, les dejo el link en los comentarios y espero que la disfruten. No puedo asegurar que sea un nahual. En mi vasto conocimiento de este tema, yo aseguraría más bien que se trata de un hombre lobo. A continuación, les contaré la historia que hoy en día se le conoce más como una leyenda, y ha ido pasando de generación en generación en mi poblado, del cual omitiré el nombre, pero justamente se encuentra en el hermoso estado de Puebla. Según se dice, era por ahí del año de 1864, a 2 años del heroico triunfo del general Ignacio Zaragoza. La intervención francesa no estaba del todo radicada, pero al menos por la zona donde mis antepasados vivían, no había ocupación militar que les impidiera hacer su vida con normalidad. El pueblo era pobre como la mayoría en ese entonces, y se dedicaban a actividades como la siembra y la crianza de animales de corral para poder subsistir. Domitilo fue el hermano del bisabuelo de mi padre, y aún guardamos en casa algunas fotos en donde podemos ubicarlo. Domi, como la apodaban de cariño, era un chico obediente y responsable. Junto a su padre era el encargado de cuidar y llevar el sustento de su numerosa familia. Domi también era muy diestro en el arte de la cacería. A pesar de su corta edad, ya era considerado en el pueblo como el mejor tirador que había, y por eso era respetado por jóvenes y ancianos. A pesar de todo lo que se decía acerca de criaturas como brujas, nahuales, enanos y dragones, que según rondaban los bosques en el pueblo, nunca se había presentado situación alguna que haga pensar que algo de esto existe. Y al fin y al cabo, todo quedaba en viejos mitos que, dicho sea de paso, eran respetados por los pobladores, quienes no eran muy osados y respetaban la inmensidad del bosque, y preferían mejor no invocar o molestar a cualquiera de estas criaturas. Pero al parecer, la tranquilidad del sitio no iba a durar para siempre. Se dice que, en el marco de una noche fresca, de esas donde la luna deja mostrar su inmensidad y su belleza, algo había estado atentando contra la tranquilidad de la noche. En casa de mis antepasados, todos dormían amontonados en aquella choza de 4 por 4 metros cuadrados, que más allá de ser demasiado pequeña para una familia numerosa, les proveía un lugar cálido para dormir ante las bajas temperaturas del clima templado. Aquel día, varios miembros de la familia se habían despertado, puesto que habían escuchado varios gruñidos de un animal no conocido por esos lugares. Tanto Domitilo como su padre, estando al tanto de esto, consideraron que no era una buena idea salir a ver de qué se trataba. A pesar del revuelo que se podía escuchar producido por la desesperación y la ansiedad de los animales de granja, así como salvajes que rodeaban en la casa. Padre e hijo ya no pudieron pegar las pestañas de nuevo esa noche, y esperaron ansiosamente a que el astro rey dejara caer sus primeros rayos sobre el bosque, para así sentirse en confianza y poder salir a ver qué fue lo que ocurrió. Desgracia fue la palabra que Domitilo mencionó con lágrimas en sus ojos a su madre cuando ésta le preguntó qué era lo que había ocurrido allá afuera la noche anterior. Ante los sollozos de Domi, fue el padre de familia quien explicó a su señora esposa con detalle todo lo que había visto a los alrededores. Y sí, era motivo suficiente para estar tristes. Lo que sea que la noche anterior estuvo rondando los alrededores, había acabado con casi todos los animales de corral de aquella familia, que con trabajo y tenían para comer. Fue una carnicería que se encontraron al salir a ver qué ocurría. Pezuñas, cabezas, piernas y tripas regadas por todas partes. Grandes charcos de sangre solo daban a pensar que los animales habían tenido una muerte espantosa. Pero eso no era todo. También en los alrededores, animales salvajes habían sido hallados muertos de forma cruel, donde padre e hijo llevaron a cabo su inspección. Ahora la madre,
Comprendía que se le venían momentos difíciles para mantener a la familia. Aquellos animales de granja los habían podido conseguir poco a poco y ahora no tenía nada. Ese fue el inicio de un momento espantoso que se comenzó a vivir en el poblado. A partir de ese día, varios pobladores habían sido víctimas de un animal o bestia que estaba devorando de forma sangrienta a los animales de patio. Todos los cazadores y representantes de familia se unieron por motivo de una junta urgente para determinar lo más conveniente en cuanto a la aparición de la bestia. De poco a poco cada poblador daba su testimonio acerca de lo ocurrido. Cada uno aportaba situaciones nuevas que los demás, quizás presas del miedo, habían pasado desapercibido. Escuché unos gruñidos escalofriantes. «Esa bestia es el mismísimo diablo», decían muchos. Yo escuché cómo aullaba, quizás para llamar a más demonios como él, decían otros. Para ese entonces la mejor contribución para saber contra qué se estaba enfrentando el pueblo vino de manos de don Tenabo, un septuagenario que a pesar de su edad aún tenía gran pericia y puntería para la caza, y mucho tiempo fue considerado el mejor tirador de la zona, hasta poco antes que un joven Domitilo le quitara ese título. Muchachos, debemos permanecer tranquilos y sobre todo muy unidos. Hasta ahora nadie sabe con exactitud con lo que nos enfrentamos, pero creo que yo sí sé qué clase de bestia es la que deambula en nuestros bosques, y no será muy fácil batirla, al menos con nuestras armas no. Todos escucharon de forma muy atenta lo que el viejo Tenabo decía. Cuando era joven, mi gran puntería nunca pasó desapercibida, y viajé con muchos hombres amantes de la cacería a varios bosques similares a este, generalmente con gente española amantes de la caza y que se sorprendían al ver mis habilidades. En una ocasión me llevaron de cacería en Centroamérica. Fueron varios días de viaje y al fin llegamos a esa densa zona selvática. Realmente la gran afición de ellos era encontrar criaturas para su colección que no era muy común de observar por esos lares. Y se decía que por ahí había una gran bestia que había llegado junto con la gente extranjera que desembarcaba, en búsqueda de nueva vida de riqueza. Aquella bestia tenía muchas características de las que ustedes mencionan. Aullaba y gruñía. Nadie sabía de qué se trataba, pero sí trajo muerte y caos, siendo capaz de desaparecer comunidades y poblados enteros, que al parecer le sirvieron de alimento. Los españoles tenían todo tipo de armas para lidiar con lo que sea que nos encontremos, y al llegar a ese sitio, aprovechando su conocimiento y viveza, ofrecieron sus servicios como cazadores a cambio de un cuantioso botín de oro. La gente de sus alrededores, habitados por indígenas y otros españoles, aceptaron sin dudar. Era mayor el miedo a la bestia que a cualquier cosa material. Y fue así como emprendimos la cacería. Quedé sorprendido al ver que aquellos españoles cargaban consigo un pequeño maletín de cuero del cual nunca había hecho uso en todos los viajes que habíamos hecho. Pero ese día fue el día indicado para sacar a relucir las extrañas armas que guardaban en él. Una extraña pistola con crucifijos empotrados en ella, balas de plata, agua bendita, una Biblia, incienso, ajos, un crucifijo y muchas cosas más. Ellos decían que aquel maletín había sido comprado desde el mismo Vaticano y habían reservado la ocasión de utilizarla ante bestias como la que nos enfrentábamos ahora. Para no hacer más largo el cuento, salimos a darle caza a la bestia. Ellos confiaron en darme a mí la pistola que se encontraba cargada con balas de plata. Así llegó el día de la cacería, en medio de una noche en la cual habíamos dejado una vaca amarrada en un sitio de la selva donde se presume se había visto rondar a la bestia por varias ocasiones. Nosotros nos encontrábamos guardados para emboscar a la bestia. Pasaron las horas y esta no aparecía. Ya empezaba a quedarme dormido cuando escuché cómo la vaca comenzaba a mugir desesperadamente. Y a los alrededores se escuchaba algo avanzar velozmente, resquebrajando toda la hojarasca de forma despreocupada. Yo quedé atento para pegarle el tiro que se me había encomendado. Pero para mi sorpresa, aquel lobo no atacó a la vaca. Desconozco la forma, pero él había detectado nuestra presencia y se fue directo hacia uno de los españoles que se encontraba guardado sobre un árbol. Esa fue nuestra única baja.
Aquella bestia era parecida a un perro, pero era enorme y vigoroso. Sin mucha dificultad le pegó una mordida al pobre español, suficiente para arrancarle casi la mitad del cuello, teniendo este último una espantosa muerte instantánea. Aquel ser, después de acabar con la vida del español, caminó hacia mí, pero él pecó de confianza. Antes habían tratado de abatirlo, pero nunca habían tenido éxito. Él no se imaginaba que nuestro armamento era especial, y aún viendo que yo le apuntaba, nunca decidió realizar su ataque. Y fue justo cuando se abalanzó para morderme que le dejé tronar mi pistola sobre su ser. Todas mis balas se descargaron en su cabeza, y de forma también instantánea, aquel enorme animal cayó a mis pies abatido. La gente del rumbo nos agradeció muchísimo por haber asesinado al demonio, como le llamaban, e inclusive nos pagaron mucho más de lo que se había pactado, todo como parte del agradecimiento, aunque tristemente a mí no me tocó nada de ese cuantioso botín. Los españoles no estaban tan contentos, aún teniendo lo que más amaban, mucho dinero en sus bolsillos. Al parecer sí les había caído como balde de agua fría haber perdido a su compañero de cacería. Esa fue la última vez que salieron a cazar. En cuanto al cuerpo de su amigo, desconozco por qué, pero prefirieron quemarlo al día siguiente de su muerte, y en cuanto a la bestia la resguardaron y dijeron que se la quedarían como trofeo. Pero dentro de sus pláticas los escuché decir que se trataba de un hombre lobo lobizón. Desconcertados con la historia, varias de las personas presentes cuestionaron al anciano acerca de cómo sabía si era lo mismo con lo que se estaba lidiando, a lo que él respondió: los españoles no se percataron, pero alcancé a quitarle un colmillo a aquella bestia. Aún la mantengo conmigo como recuerdo de mi juventud y de mi oficio de cazador. Sin embargo, ayer por la noche escuché a los alrededores a una bestia que alteraba a mis animalitos. Consciente de lo que podía hacer, no estaba dispuesto a enfrentarlo, pero sí a ahuyentarlo. Así que me escondí y lo vi. Justamente un perro o un lobo de gran tamaño, mitad humano, mitad animal. Caminaba fuertemente en 4 patas, gruñendo como si se encontrara rabioso. Había masacrado a mis gallinas, pero cuando se disponía a devorar a mis carneros, le metí un tiro que le dio directamente a la boca. Él aulló de dolor y se fue corriendo del sitio. Al día siguiente fui a contabilizar las bajas de mis animales, y justo a un par de metros donde le había disparado, encontré ese enorme colmillo. Creo que por eso se había retorcido de dolor. En ese momento se dice que, ante la mirada horrorizada de todos los presentes, el anciano sacó de su bolso un par de enormes colmillos, como de unos 15 centímetros cada uno. Todos sorprendidos no podían dejar de observar los colmillos, y en ese momento, a nadie le quedaba duda de que era un hombre lobo lo que traía al pueblo aterrorizado. Era hora de planear cómo darle caza a la bestia, y lo primero que necesitaban eran balas de plata, pero nadie tenía dinero para comprarlas. Entre los presentes se encontraba don Arcadio, quien era un hombre acaudalado de origen español, y quien hacía préstamos a los pobladores cobrándoles sumas irracionales de interés. Esta vez más que nunca valía la pena endeudarse con aquel señor. Y fue así que en el nombre del pueblo le pidieron prestado para las balas. Él simplemente se rehusó diciendo que todo lo que el viejo Tenabo había dicho eran puras tonterías que no eran ciertas. Don Arcadio se aferró tanto al decir que don Tenabo estaba loco, que el poblado entero estuvo a punto de creerle, pero no tenían opción. Don Tenabo era el único que ofrecía una solución. Como era de esperarse, don Arcadio se negó a dar el préstamo, alegando que no se iba a prestar a esas barbaridades. El pueblo entero se desanimó, pero entre todos comenzaron a vender las pocas pertenencias que les quedaban, y así lograron juntar dinero para la plata. Una vez obtenida esta, la mandaron a fundir, y de ahí salieron algunas balas para hacerle frente a la bestia. El plan de don Tenabo fue el mismo: emboscar a aquella bestia de la misma manera como hace unos años había emboscado al lobizón. Fueron 2 cabritas que hacían amarradas en el bosque como cebo, justo por donde se había presentado la mayor actividad del hombre lobo. Don Tenabo se encontraba escondido apuntando fijamente a la espera de que la bestia llegara por su presa. Y así fue al filo de la medianoche.
Desde lejos se escucharon unos majestuosos aullidos acompañados de unos feroces gruñidos. La bestia se acercaba. El septuagenario se preparó y cargó su arma con toda la disposición de acabar con ella. Las cabritas se inquietaban y repentinamente la noche quedó silenciosa. Un aura de misterio y horror invadía el lugar a palabras de quienes lo vivieron. De un momento a otro el hombre lobo cesó sus movimientos y sus gruñidos. Cuando más cerca estaba del sitio, ese movimiento nadie se lo esperaba, y don Tenabo por un momento sintió mucha confusión, pero al cabo de los segundos, esta confusión se convirtió en horror, cuando el anciano sintió un fétido aliento caliente pegarle en el cuello. En ese momento, él supo que la bestia se encontraba detrás de él. El señor gritó emitiendo un alarido de miedo, y justo en ese momento la bestia abrió sus enormes fauces y se dispuso a pegarle una mordida mortal. Pero cuando nadie lo esperaba, en medio de unas coníferas se dejó escuchar un impacto. La bala atravesó todo el sitio y se incrustó directamente en el pecho del lobo. Este emitió un rugido y luego huyó corriendo bosque adentro. Don Tenabo había arriesgado su vida para salvar al pueblo. Él había dicho que sería la persona encargada de realizar el disparo al lobizón, pero en secreto había pactado con Domitilo para que el joven sea quien realizara el disparo, y esto tenía mucha lógica. El señor sabía que el gran hombre lobo posiblemente sea alguien del poblado, y a sabiendas de los planes, tendría equivocadamente como objetivo matar a quien tuviera el arma, pensando que el septuagenario sería esa persona. Afortunadamente nadie salió lastimado. En los días posteriores ya no hubo más avistamientos de la bestia. El poblado se llenó de energía y de nuevo comenzaron a realizar sus actividades con más confianza. Pero hacía falta alguien. Don Arcadio no había sido visto desde aquel día. Los hombres de casa, al estar conscientes de esto, decidieron entrar a la casa de don Arcadio a la fuerza y así fue. Cuando lograron entrar a la casa, esperaban ver a don Arcadio moribundo. Todos estaban seguros de que él era el hombre lobo, pero no era así. Don Arcadio se había ausentado por estar cuidando a un hombre extranjero, quienes habían participado en la guerra de hace 2 años. Sabía que aquel hombre se trataba de un soldado francés. No fue necesario aniquilar a aquel hombre. Al cabo de unos minutos falleció por producto de la bala de plata incrustada en el cuerpo, cortesía de Domitilo. El que sí tuvo que rendir cuentas fue don Arcadio. Fue detenido y severamente golpeado por los pobladores. Al principio no quería hablar de lo que había ocurrido, pero a la posteridad tuvo que hacerlo por su vida. El soldado era un hombre que encontré moribundo en mi patio. Le di asilo y lo curé. Él me dijo que era un miembro suavo del ejército francés, pero que durante una misión de venganza en contra de la familia de una chica que había asesinado a varios de sus compañeros, fue mordido por una bestia de gran tamaño, quien lo dio por muerto equivocadamente. A partir de ese momento él se convertía en un ser abominable, con una tremenda necesidad de sangre que jamás podría satisfacer sin importar cuánto comiera. Además de animales, también había comido algunos hombres y niños. Esto lo sé porque él me lo dijo. A mí me convenía que este hombre acabara con los animales de todo el pueblo. Luego acudían a mí por préstamos y yo me beneficiaba con los cobros. Después de lo dicho por aquel hombre, todo el pueblo se encontraba indignado y estuvieron a punto de linchar al extranjero, pero le dieron la oportunidad de irse del pueblo, completamente desnudo, sin nada de lo conseguido ahí, como castigo de haberle hecho mal a toda esa gente que le había dado de comer. Don Arcadio se marchó y nunca más se supo de él. Hoy en día esta historia se cuenta mucho por mis rumbos, y como mi pueblo está muy lejos de tener atractivos turísticos o ser un pueblo mágico, las leyendas perduran sin que mucha gente se entere de ellas, más que sus propios habitantes. Como les comenté con anterioridad, aún conservo fotos de mi antepasado Domitilo, y también en casa tenemos un trofeo que conservamos celosamente y que solo muy pocos han logrado observar. Un colmillo de 18 centímetros de aquel licántropo francés. Hola amantes del terror, espero que estén teniendo una excelente y muy bonita semana. Por esta ocasión le quiero mandar un gran saludo a José Luis González y a su esposa Samantha Agustiniano. Muchas gracias por escucharnos.
Por otra parte, quiero agradecerles a todas aquellas personas que se toman el tiempo de escuchar los relatos. No olviden suscribirse para poder disfrutar de más historias. De igual forma, compartirlo con sus amigos para que esta comunidad siga creciendo. Denle like y de nueva cuenta, muchas gracias por el apoyo.